Hola, ¿qué onda subs del canal? Mis postrecitos, mis postres. Hoy les traigo lo que sería un video con los tan pedidos consejos para realizar y mejorar su arte digital, qué programa uso, etcétera. De mí para ustedes. Debe ser la primera vez que escuchan mi voz. Sí, soy chilena, sí, tengo acento chileno, así que no hay nada que hacerle al respecto a eso. Así que vamos a acostumbrarnos, es la primera vez que van a escuchar mi voz para mi canal, pero quizá no lo sean en un futuro cuando siga haciendo tutoriales. Bueno, tanto me lo han pedido en mis redes linduritas, tanto que me lo han pedido por comentarios, por interno, me piden que enseñe cómo mejorar, cómo dibujar. Hay tantas cosas que enseñar, así que bueno, pasemos al video. Bueno, lo que yo uso para la gran mayoría de mis dibujos es el famosísimo y conocido Paint Tool SAI, pero yo ocupo el Paint Tool SAI 2. Hace poco lo instalé y simplemente me enamoré. Tiene la mejor interfaz y resolución que he visto en mi vida, lo cual me ayudó mucho para dibujar más rápido. La verdad, tiene mucha facilidad para aprender. Yo preferiría que idealmente tuvieran por lo menos un pequeño dominio, pero podría enseñarles los pinceles que yo ocupo. Yo soy muy básica para pintar y dibujar. Yo ocupo los lápices default que vienen con el programa, así que no es nada de otro mundo. Yo no descargo texturas, yo no ocupo nada que esté fuera del programa, así que para que no se rayen la cabeza, si es que quieren hacer un estilo más cartoon, un estilo más comercial, más cómic, no hace falta tanta textura, por lo menos en mi opinión. Yo creo que todo está en la habilidad y no tanto en las herramientas, por lo que no quiero que dependan tanto de qué programa ocupo, sino que más cómo se utiliza. Pero si no sabes usar SAI, no te preocupes, aquí voy a mencionar por lo menos lo más básico de lo básico que yo uso para trabajar, porque de hecho soy súper básica para dibujo digital, como dije anteriormente, solamente uso 4 pinceles a lo más, yo creo. También les voy a mostrar algo de mis configuraciones quizá de pincel para lograr el estilo de línea cartoon que tanto me han pedido específicamente hartos seguidores, por lo que voy a dar algunos consejos, pero obviamente la idea es que ustedes generen su propio estilo y no copiar del mío ni el del cualquier otro artista que les guste. Hablando de esto, he recibido mensajes de gente calcando o copiando mis dibujos con objetivos solo de aprendizaje, pero la verdad es que desde lo que a mí me han enseñado siempre me han dicho que sí, si es que van a copiar, que lo hagan desde la realidad, desde gente real. Poses y cuerpos reales, puede ser de fotos incluso, pero no del arte de otra persona, ya que sería básicamente un teléfono descompuesto, se podría decir así, y no es la idea, que se transfieren los errores de una persona a otra. Si una persona dibuja mal los ojos y tú copias eso, estás aprendiendo mal a dibujar ojos, así que por lo que me atrevo a decir que la realidad es en realidad lo más perfecto que hay y es la más perfecta referencia que existe para empezar, es lo que más recomiendo. Sin más vueltas, voy a mencionar de una la necesaria presencia de una tableta gráfica para dibujar en digital. Yo uso una Intuos Pro Small de las marcas Wacom. Esta la tengo hace más o menos, no sé, 2 años, 3 años y va bastante bien. Como recomendación de cuidado, límpienla mucho, eviten que se les caiga y eviten manosear mucho los cables y cosas así. El lápiz es muy frágil, así que cuídenlo. Y bueno, más consejos sobre la tableta: si es que tiene botones y la oportunidad de configurarlos, hazlo, por favor, hazlo. Yo uso este para el control Z, así hago más rápido Line Art. Me ayuda mucho para hacer deshacer mucho más rápido y acelera mucho mi trabajo. Este lo ocupo como espacio para moverme y así. Algunos tienen Alt o Control para shortcuts también, lo cual es muy útil si es que sabes para qué sirven. El lápiz también tiene un botón que en realidad solo lo uso para copiar el color en realidad, pero también actúa como un gotero rápido y eso también acelera mucho el trabajo. Retomando sobre el programa, vamos a crear un nuevo archivo. Yo uso solo y únicamente estas herramientas en la gran mayoría de mis dibujos: el pen, lápiz básico, ya saben lo que viene con el programa, la goma, el aerógrafo, selección libre y varita mágica, cubeta y a veces el watercolor o color al agua para mezclar colores. Eso es lo máximo que utilizo. Lo primero que voy a recomendar en cuanto a lo técnico también son los shortcuts, mucho los shortcuts, o sea, los accesos rápidos. Para el pen yo le asigné la B larga, para la goma la E de eraser y así. Recomiendo que identifiques qué herramientas usas más y ponerle shortcuts de los que te acuerdes bien y así acelerar más tu trabajo. Otra cosa que hago mucho es usar por lo menos un poco de estabilizador en caso de que tu pulso sea una como el mío. Se podría decir que sí, el estabilizador es mi truco para hacer line arts más correctos y más limpios, más bonitos, pero también hay otras técnicas como las siguientes.
Número 1, sketch y boceto. Como le digan, bueno, obviamente hay que aplicar estructura en todo el cuerpo en el sketch. Uso estructura en la cabeza, en el pecho, en las manos, etcétera, etcétera, en todos lados. Número 2, line art, que es lo que más me han preguntado. Bueno, regla número 1, que te dirán en todos lados, hacer las líneas de un solo trazo, ojalá, es decir, la menor cantidad de líneas posible. Ojalá trata de hacer el line art lo más seguido posible. Es decir, una sola línea y que si te sale bien, déjala, no hagas más de una. Ya hay que usar el trazo lento, pero peludo y todo eso. No es algo que se use mucho en lo que hago, la verdad. Cometí ese error por mucho tiempo. Y no se ve muy bien de cerca, que digamos, si queremos un dibujo bonito y prolijo, trazos lo más limpios posibles. Practiquen limpieza, chicos. Número 3. Aprovecha la presión para variar el valor de las líneas. Valor o presión de las líneas. Yo creo que eso es muy importante. Yo varío las líneas como loca por todos lados. Mi técnica favorita es la de las líneas más gruesas por el exterior y delgadas en el interior del dibujo. If you know what I mean. Muy importante. Esto de hecho lo aprendí en Art Attack. A lo que está más cerca de la cámara le hago las líneas más gruesas y a lo que está más lejos más delgadas y con menos detalles. Es una excelente técnica para guiar la atención del receptor. Ok, vamos a lo estético, vamos a lo que no se ve bien en un dibujo digital. Puede que te guste usar algunas de estas técnicas o formas de arte digital, pero averiguando un poco verás que están en las listas de muchos artistas experimentados que han hecho videos diciendo que no se ven bien en un dibujo. No genera armonía, no es placentero a la vista y confunde un poco. Vamos a ello. Número 1. Como ya dije anteriormente, líneas peludas confunden bastante y sigo recomendando limpiar su trazo lo más posible si quieren que se vea limpiecito. Pero no es necesaria la perfección absoluta. A veces hay sketches que son muy sucios pero son perfectamente armónicos y se ven muy bien. También puedes irte por ese camino. Pero en cuanto a line art o limpieza, tanto en ilustración o animación, recomiendo mantener un line art liso. Número 2. Colores flúor mal combinados. Esto es muy común verlo en todo internet. Los colores flúor de hecho me parecen preciosos, pero son colores difíciles de manejar, o por lo menos tienen unas formas muy específicas para usarse, entre ellas para fondos, iluminar ojos y bueno, básicamente desviar la atención o generar preciosos contrastes artísticos con simplemente colores primarios. Recomiendo mirar arte con colores flúor y estudiar un poquito su uso porque no es tan simple como poner todo en arcoíris primario en el cabello de tu personaje o en toda la ropa. Número 3. Es bastante obvio, pero las malas anatomías tampoco se ven bien. Solo si quieres que tu estilo esté anatómicamente correcto. Solo si te interesa generar armonía en los cuerpos de tus personajes, deberías fijarte en las distancias. La diferencia del tamaño de ojos, hombros, manos. En mi opinión, la anatomía perfecta nunca fue una obligación en el arte. He visto miles de trabajos que deforman de maneras muy locas los cuerpos y se ven muy bien. Pero si tu camino va por el estilo de anime, recomiendo copiar cuerpos reales de gente real, sacarte fotos y referenciarte mucho de gente real, porque el anime, por lo menos en los brazos, manos, piernas, tiende a respetar mucho las proporciones básicas del cuerpo humano. Si no, podemos pasearnos esto por y hacer preciosos personajes de cartoon, ojones y cabezones, que son los que más me gustan. Entonces, antes de dibujar un personaje por primera vez, practícalo varias veces para asegurar tus resultados. Yo por lo personal, sí, hago bastante esto. La primera vez que hago fanart de un personaje, nunca lo he dibujado antes, siempre lo practico más de una vez antes de hacerlo de forma definitiva, para aprender bien cómo funcionan sus expresiones, su cara, sus ojos, es muy importante. Y por último, referénciate bien, busca imágenes en Pinterest, estúdialas y combina todo lo que te gusta de cada una de las imágenes en un nuevo dibujo. Para referenciarme de esta manera yo ocupo PureRef. Es una aplicación gratuita pero acepta donaciones. Muy simple de utilizar, donde puedes pegar cualquier imagen que te guste para referenciarte y tenerla sobre tu ventana de esta forma mientras dibujas. Muy útil y muy recomendada. Y esos son los consejos básicos en cuanto a mejorar tu dibujo y estilo digital que compartimos en este video, que es especial, muy especial, porque ya somos más de 10.000 postres en el canal y quiero que me disculpen la actividad, pero he estado ocupada con mi último año de universidad. Pero volví por lo menos para hacerles este humilde video con mucho amor. Muchas gracias por todo el apoyo, los amo demasiado a todos. Y bueno, aprovecha de comentar abajo qué es lo que más te cuesta dibujar, que no sean manos, por favor. Quiero enfocarme en ayudarlos en otras cosas, aunque igual repasaremos manos de todos modos en el siguiente video si quieren. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Los quiero mucho, demasiado. Se me cuidan, suscríbanse si es la primera vez que me ves. Y
Eso es, hasta pronto.